Hoy vamos a hablar de cannabis medicinal. En medicina, lo que vamos a utilizar y que ya se está utilizando desde hace años son preparados estandarizados de cannabis. ¿Pero cuáles son las principales sustancias que forman parte de esa parte lúdica de la marihuana? Y sobre todo el CB1, y va a tener un efecto psicoactivo, ¿no? Es analgésico, relajante muscular, es antiemético, es orexígeno, es decir, que aumenta el apetito. Estos cannabinoides y ponerlos como si en un medicamento. Lo que consigue es atajar es la variabilidad y poder tratar a los pacientes con cannabinoides con medicamentos y con los controles y con la seguridad que requiere un medicamento. De hecho, la Sociedad Española del Dolor ya lo reconoce, ya lo publicó, su posicionamiento como tratamiento en tercera línea del dolor crónico neuropático refractario. Digamos que es que te produce relajación, aumento del apetito, que suelen perderlo por los tratamientos tan agresivos que reciben. Trata las náuseas y los vómitos por culpa de la quimioterapia, les permite dormir, y una de las cosas importantes también es que reduce la necesidad es coadyuvante con el resto de los tratamientos y reduce las necesidades de opioides. Hola, buenas tardes. Hoy nos desplazamos hasta las Islas Canarias para tener un episodio muy especial con un buen amigo que nos va a acompañar hoy en un nuevo episodio de Piratas del Dolor. Hoy vamos a hablar sobre algo que está en todos lados, que es la irrupción de los cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico en España. Y para hablar de esto, de un tema tan controversial, pues contamos con alguien muy especial por el papel que cumple en la Sociedad Española del Dolor, en el grupo de este perfil de fármacos sustancias, y nos va a explicar cuál es la situación. Tiene una amplia experiencia en otros países, se ha formado muchísimo en el ámbito del dolor crónico. Yo lo conozco desde hace años porque tuvimos la suerte de compartir un examen de especialización que nos llevó a un desafío completo, y bueno, a partir de ahí hemos labrado una bonita amistad que nos ha llevado a compartir diferentes proyectos, y este es uno más que tiene la amabilidad de acompañarme. Sin más, os presento al doctor Chus de Santiago, buen amigo, que está hoy con nosotros aquí y que tenemos el gusto de tenerlo. Gracias, Chus. Muchísimas gracias. Gracias sobre todo desde la Sociedad Española del Dolor, desde el grupo de trabajo de cannabinoides. Me parece una iniciativa fantástica y estoy 100% de acuerdo con ella. Genial, la verdad es que además de participar en la Sociedad Española, forma parte de la familia MIBI aquí en Canarias, lleva las unidades del dolor de aquí la zona, y además pues es un especialista con un amplio recorrido que hace, aparte de colaborar con el grupo de la Sociedad Española, es un perfil intervencionista con amplia experiencia, y es un gusto que nos haya encontrado hoy un huequecito para poder acompañarnos. Sin más, vamos a empezar a hablar sobre el cannabis y sobre sus indicaciones en dolor crónico y aterrizarlo. Pero para saber, esto no son porros, ¿vale? No estamos hablando de drogas ni de sustancias ilícitas, sino que estamos hablando de un sistema interno del ser humano que modula muchas funciones y que tiene muchas características importantes. Y para ello, pues Chus, explícanos qué es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, que además seguramente tú no lo estudiaste en la carrera. No. Porque se descubrió hace poco, hace 60 y pico por ahí. Entonces, el sistema endocannabinoide es muy importante, lo tenemos todos, nos regula cosas tan importantes como la temperatura, la memoria, el apetito, el sueño y el dolor. De hecho, cuando tenemos dolor, el sistema endocannabinoide se regula y nos vuelve a una situación de sin dolor, ¿no? Nos protege, ¿no? Es el encargado de la homeostasis, ¿no? Entonces, en este sistema hay una serie de puertas, que son los receptores, y una serie de mensajeros que abren esas puertas, que los producimos nosotros, como por ejemplo es la anandamida, el 2-AG, ¿no? Que van a abrir estos receptores, que los más famosos son el CB1 y CB2, pero hay muchos más, y entonces, una vez que se activan estos mecanismos, se genera la homeostasis y nos permite funcionar.
de forma normal. Sería un parecido, un sistema similar al que puede ser el opiáceo, ¿no? Sería un sistema similar al opiáceo que era desconocido. Al opioide, que era desconocido hasta hace muy poco y que no se le ha dado la relevancia que tiene hasta hace bien poco y que seguramente se ha visto influido por el tema de que el THC, que es una de las moléculas que van a poder abrir estos receptores que tenemos nosotros, tiene esas actividades psicoactivas, ¿no? Y se ha utilizado como en la planta del cannabis, ¿no? Como recreativo, su parte lúdica, ¿no? Sí. Que son dos sustancias principalmente, bueno, sé que hay muchas más, pero ¿cuáles son las principales sustancias que forman parte de esa parte lúdica de la marihuana para intentar diferenciarla de la parte que es la que queremos traer, que es la parte farmacológica? Sí, a ver, en el cannabis, en la planta del cannabis, hay muchas sustancias activas que van a tener actividad sobre el organismo, ¿no? Están, por un lado, los cannabinoides, de los cuales existen más de 100 y 120 y pico. Por el momento, 11 familias diferentes. Cuantificables en laboratorio, 20 y pico. ¿Sabes? Es decir, de estos, los más famosos, los más numerosos en la planta son el THC y el CBD, ¿no? Digamos, los más conocidos y los más abundantes en la planta. Pero luego también hay otras sustancias activas, como son los terpenos, los flavonoides, que van a dar ese carácter, digamos, van a dar al final la actividad final de la planta. Ya, al final, ¿crees que tanto el THC como el CBD proporcionan capacidades farmacológicas interesantes para el perfil de pacientes de dolor? ¿Crees que ambas dos son sustancias que podremos aprovechar? Sin duda. Los cannabinoides tienen los exocannabinoides, o sea, los que vienen de fuera, ¿sí? Tienen la peculiaridad de poder abrir estas puertas y poder acceder al sistema, a modificar o a modular el sistema endocannabinoide. Por lo tanto, vamos a poder modular funciones tan importantes como el sueño, el apetito, y de hecho ya se hacen, ¿no? Ya existen fármacos, se utiliza con este fin. Con estos objetivos. Ya, ¿y qué nos puede diferenciar de esos, es decir, de lo que es la propia planta cuando al final el cannabis, la marihuana, qué conlleva o qué diferenciemos para que la gente que nos ve lo pueda diferenciar o lo pueda entender? ¿Qué conlleva o qué contiene la planta que lo hace potencialmente diferente a lo que farmacológicamente utilizaríamos y por qué ese fármaco probablemente nos daría esos efectos beneficiosos en el componente de control del dolor, del apetito, de la espasticidad, muchos componentes que están muy presentes en el dolor oncológico, pero que son muy aprovechables y que a lo mejor desde la parte de vista tanto lúdica como la gente que lo utiliza para colocarse, pues que se están obviando, ¿no? ¿Qué los puede diferenciar en cuanto a su composición? Me estás preguntando que cuál es la diferencia entre la planta. Sí, y lo que sería farmacológicamente lo que lo utilizaríamos. Sí, a ver, nosotros en medicina lo que vamos a utilizar y que ya se está utilizando desde hace años son preparados estandarizados de cannabis, ¿no? Es decir, es coger los extractos de exocannabinoides, estos cannabinoides, y ponerlos como si en un medicamento. ¿Vale? De forma que tengas la dosis siempre exacta y que sean titulables, es decir, que haya poca variabilidad, ninguna, como si fuese un medicamento y encima estable y con los controles farmacológicos que necesitan. Esto, por ejemplo, se lleva realizando desde hace años con el Nabiximols, ¿no? Que es un preparado estandarizado de cannabis que se utiliza de fabricación industrial y que se utiliza para el tratamiento de la espasticidad refractaria. También tenemos otro medicamento que es el cannabidiol, que sería el CBD, cannabidiol puro al 100%, y pues eso, con las garantías de un medicamento y los controles de un medicamento que se lleva utilizando con seguridad desde hace mucho tiempo. Entiendo que entonces hay como dos familias diferenciadas, el THC, el CBD.
El CBD es un poquito más la parte, digamos, analgésica, ¿no? Aunque el THC también tiene un componente analgésico, ¿no? Aunque luego está esa parte psicoactiva, ¿no? Que es la que de alguna manera puede llevar a el colocón y la parte menos interesante, ¿no? Sí. Los efectos del THC, pues van a abrir estos receptores cannabinoides y sobre todo el CB1 y va a tener un efecto psicoactivo, ¿no? Es, digamos, la molécula psicoactiva, pero también tiene otros efectos muy interesantes, que son es analgésico, relajante muscular, es antiemético, es orexígeno, es decir, que aumenta el apetito. El CBD, en cambio, no actúa directamente sobre el receptor cannabinoide, sino que lo modula a la baja. Es decir, una vez que se une el THC al receptor, el CBD llega por debajo y le dice vas a hacer menos acción, vas a tener menos acción. Entonces, esto se utiliza para que el THC se tolere mejor, ¿no? Es decir, que el CBD, propiamente dicho, no tiene una actividad en el receptor cannabinoide, pero sí que tiene actividades sobre otros receptores antiinflamatorios, de la serotonina, el 5-HT1. Entonces tiene unos efectos antiinflamatorios, ansiolíticos, que también son muy interesantes, y antiepilépticos. Al final entiendo que lo que nos permiten estas formulaciones mucho más industrializadas es reducir la variabilidad y tenerlo todo mucho más controlado para obtener lo mejor de cada una de las familias de receptores y de sustancias que intervienen en estos procesos, ¿no? Y que no sea al azar, porque al final, pues obviamente la manipulación de una planta de una manera casera no es lo ideal, sino un proceso industrial en el cual pues ya esté todo mucho más controlado. Y esto es lo que se está intentando regular, ¿no? Claro, o sea, es decir, un médico cuando trata a un paciente, por ejemplo, le da paracetamol y le dice 500 miligramos, pues quiere que el paracetamol siempre sean 500 miligramos. No sean 1500 ni 2000. No cambie, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas planta, tienes que tener unos controles, incluso las tienes que separar, pueden cambiar dentro incluso de la misma quimiotipo, ¿no? De la misma cepa de la planta, incluso siendo la misma cepa, pueden cambiar los componentes activos de la planta. Es decir, esa variabilidad es muchísimo más difícil de controlar que con un preparado estandarizado de cannabis, o sea, como un medicamento. Entonces, lo que consigues atajar es la variabilidad y poder tratar a los pacientes con cannabinoides con medicamentos y con los controles y con la seguridad que requiere un medicamento. Ya. ¿Qué tipos de formulaciones se están utilizando? Es decir, se utilizan aceites, entiendo, se utilizan también preparados a base de gotas, ¿no? Sí. El conducto, ¿no? Lo que el vehículo, en lo que va diluido en las moléculas, los extractos, es aceite. Y la vía de administración es la vía oral. Entonces, eso nos permite titular muy bien al paciente. El inicio de acción es lento, pero es predecible y dura más. Y de cara al tratamiento del dolor crónico es mucho más interesante. Es más interesante. Luego tienes también la vía oromucosa, ¿no? En forma de spray. Dura menos, tiene un inicio de acción más rápido, ¿no? Que es la del Nabiximols, ¿no? Spray. La del Sativex, el Nabiximols. Y luego tienes la vía inhalada, que tiene un inicio de acción rápido y poco mantenido en el tiempo. Bueno, al final cada uno tiene su indicación potencial, imagino, pero bueno, es interesante. En el campo del dolor crónico, ¿cuál es la evidencia que existe a día de hoy? Imagino que escasa todavía, ¿no? La evidencia actualmente, evidencia científica, sí, queremos decir, queremos decir estudios, respaldo. A día de hoy, si nos referimos sobre todo a la analgesia, al dolor, todavía es modesta. Y la razón de esto es que hasta hace poco, en muchos países sigue estando restringido, hacer estudios es complicado, caro, difícil. Entonces hacen estudios con tamaños muestrales muy bajos
y seguidos durante poco tiempo. Entonces, la calidad estadística de estos estudios, pues siguen al paciente durante 3 meses y eran solo 40 casos, entonces, o 100 casos, pacientes. Entonces, al final, la calidad estadística era baja y eso no genera evidencia, ¿no? ¿Qué sucede? Hace 3 meses se ha publicado un estudio fase 3 en una revista muy prestigiosa como es el Nature, en donde se han utilizado preparados estandarizados de cannabis bien caracterizados, es decir, de fabricación por una casa comercial que lo garantiza y que hace sus controles, y han seguido una muestra muy amplia de 800 y pico pacientes durante un año. Es decir, este estudio... Eso es ambicioso, ¿eh? No, este estudio es un estudio de elevada calidad estadística. Entonces, lo que se necesita son más estudios como este. ¿Qué resultados tuvo? En cuanto al dolor, tuvo una evidencia positiva, significativa, limitada, para tratar el dolor lumbar y con efectos adversos bajos, ¿no? Entonces, y con un grado de dependencia del fármaco bajo. Entonces se vio que eran unos extractos que seguro, con un control adecuado y en un tratamiento médico vigilado, y que podían tener una eficacia para tratar el dolor lumbar que, como sabemos, se trata con antiinflamatorios durante muchísimo tiempo, con los efectos adversos que tienen, o incluso opioides, con los efectos adversos que tienen cuando se mantienen para el dolor no oncológico. Es decir, los cannabinoides son muy interesantes. Por el efecto ahorrador de otros fármacos. ¿Sabes? Sí. ¿Qué se necesita para subir esta calidad? Más estudios como el del Nature de hace 3 meses. ¿Qué es lo que existe? Existen multitud, pero miles de estudios observacionales y basados en la vida real, lo que es estudio de evidencia de vida real, en donde todos estos esos estudios lo que coinciden es que los pacientes mejoran la funcionalidad, mejoran el sueño, se sienten mucho más tranquilos, que son todo circunstancias muy importantes de los pacientes que sufren dolor crónico, no solo el dolor. Les mejora la vida componentes como el apetito, ¿no? Entiendo, como el sueño, ¿no? Todo eso. ¿Y esto, qué perfil de pacientes es los que están estudiando? ¿En cuáles se basa? Dolor lumbar, hemos dicho. Aquí era así, dolor lumbar. También con componente de ciática, de dolor neuropático, un dolor mixto. Ya. Eso es a lo siguiente a lo que quería ir, es si crees que hay un perfil de dolor dentro del nocioceptivo, el neuropático, que se beneficie más de este perfil de fármacos. ¿Crees que el neuropático, que tan difícil es de tratar, se beneficiaría de la introducción de esta herramienta en nuestro día a día? Sí, sin duda. De hecho, la Sociedad Española del Dolor ya lo reconoce, ya lo publicó, su posicionamiento como tratamiento en tercera línea del dolor crónico neuropático refractario. Entonces, esa sería la indicación princeps, digamos. A día de hoy, eso y la espasticidad, ¿no? Sí. En cuanto si hablamos de espasticidad, los pacientes que no evolucionan bien con los fármacos de primera línea, con las posibilidades, tendrían indicación de empezar con tratamientos con el nabiximols, que es el que se utiliza. ¿Tienes alguna experiencia en el dolor oncológico? Sí, claro. Pero tratando con pacientes con cannabinoides. Con cannabinoides, me refiero, sí. Sí, vale. Bueno, actual no. ¿Sí? Digamos que ¿referencias de otros lugares? La tengo de cuando estuve formándome en Israel. Sí, se utiliza de forma convencional. Y ya no solo era ese efecto ahorrador, bueno, imagino que tenía la capacidad de mejorar la analgesia a los pacientes y además mejorar eventos o efectos tan importantes en la calidad de vida para un paciente que sufre, como es el sueño, como es la tolerancia a la comida, ¿no? Sí. A ver, el paciente con dolor oncológico, con cáncer es importante. El paciente con dolor oncológico tiene dolor por la propia enfermedad y también tiene dolor por los tratamientos que recibe. Suele tener un mix de dolores, ¿no? Dolor neuropático, nociceptivo,
Sí, luego el basal, el disruptivo, varios. Lo vimos en el episodio con Inés. Sí, tiene eso, ¿no? Entonces, los cannabinoides en este tipo de pacientes son muy interesantes. Digamos que es que te produce relajación, aumento del apetito, que suelen perderlo por los tratamientos tan agresivos que reciben, trata las náuseas y los vómitos por culpa de la quimioterapia, les permite dormir, y una de las cosas importantes también es que reduce la necesidad es coadyuvante con el resto de los tratamientos y reduce las necesidades de opioides. Entonces, con no los solo efectos secundarios que tienen los opiáceos en cuanto es muy interesante como coadyuvante en el paciente con dolor oncológico. Es una herramienta que nos permite, bueno, igual que los antidepresivos, los anticonvulsivantes, nos permite bajar las dosis totales de otros fármacos que tienen efectos colaterales importantes. Y además tienen esa modulación sobre otros efectos que influyen mucho en la calidad de vida del paciente con dolor. El Real Decreto ha venido para revolucionarlo todo. El Real Decreto que hace poquito salió, el 903-2025, habéis estado ahí cerca, obviamente tenéis una información brutal. ¿Cuándo va a aterrizar esto? ¿Cuándo va a ser una realidad más tangible en la población? Porque bueno, yo es que la gente lo ha visto y bueno, ya en las consultas me vienen pidiendo esto me ha ocurrido, y entonces bueno, toca un poquito explicar, y creo que este papel lo podríamos cumplir, el decir ¿en qué fase estamos? Pues ojalá que pronto, pero mira, el viernes pasado la Sociedad Española del Dolor hizo una jornada online sobre cannabinoides y acudió una representante de la Agencia Española del Medicamento, y Julia nos dijo que ahora estaban en el periodo de registrar los preparados, las fórmulas magistrales tipificadas, y que tenían 3 meses, y a partir de esos 3 meses serían 6 meses para registrarlas en el formulario nacional y empezar, ¿no? Entonces, que se podía estar pensando en iniciar a partir de verano. Bueno. Finales del 2026. Pero de todas maneras, yo invito a todo el mundo que vea este capítulo a que el día 30 de enero en Madrid la Sociedad Española del Dolor va a juntar a las sociedades médicas más relevantes, la de oncología médica, rehabilitación, medicina física y rehabilitación, neurología, más relevantes en el tema de los opioides, de los cannabinoides. Farmacia hospitalaria, junto con la administración y los pacientes, para hablar de este tema, para decir, vamos a ver cuáles son los pros o qué es lo que nos falta, qué necesitáis, cómo lo sacamos adelante, para que... Canales de trabajo comunes para sacar adelante... Sí, para que esta herramienta tan importante para determinados pacientes no se quede en una idea, sino que salga adelante y que salga de la mano de todos. ¿En Madrid? El día 30. Colegio Oficial de Médicos, viernes 30 de enero. ¿Y hora? 9 de la mañana. Vale, fenómeno. Queda ahí registrado. Todos lo pondremos invitados en los comentarios para que la gente lo tenga registradito. ¿Cuál sería el circuito, crees, que cuando esto todo esté implementado? Entiendo que al final se elaborarán diferentes formulaciones, un poquito adaptadas para diferentes necesidades o diferentes niveles, ¿no? Y a partir de ahí la formulación será hecha ad hoc en la farmacia hospitalaria de un centro público, entiendo, en principio, ¿no? Sí, lo que indica el Real Decreto es que se va a hacer una prescripción el especialista realizará la prescripción, ya especialista sea que puede ser de diferentes ámbitos, ¿no? Neurología, rehabilitación, unidades de dolor, anestesiología, los que tengan relevancia con las indicaciones que están aprobadas, ¿no? Que son náuseas y vómitos por quimioterapia, así que oncología. Paliativos, espasticidad refractaria, neurorehabilitación, medicina física y rehabilitación, epilepsia refractaria en síndromes pediátricos, neurología, y dolor crónico, unidades de dolor, básicamente, ¿no? Por ahora especialistas. Medicina de familia, que también es una especialidad médica y es la más importante, porque es la clave de todo. Hoy por hoy no está introducida en el Real Decreto. Entonces, el paciente va a ir a estos especialistas, realizan la prescripción
y van a adquirir el medicamento en la farmacia hospitalaria. En principio, del hospital público. De la medicina privada no se ha hablado, pero el hospital privado, si tiene una farmacia hospitalaria autorizada, podría dar los medicamentos. El circuito básicamente sería: el paciente iría, el especialista haría la prescripción, que llegaría a la farmacia hospitalaria, le harían la formulación magistral, igual que muchas otras que hacen en farmacias cualificadas para ello, y luego el paciente va, la recibe, y luego el seguimiento por vuestra parte, por lo que es, bueno, en tu experiencia de otros lugares que has visto, ¿qué seguimiento se debe seguir? ¿Es colocarlo y ya está, o lo tienes que ver a la semana, a los 3 meses? Bueno, ¿cuáles son los miedos que te dan? ¿Cómo los de alguna manera previenes? Entonces, ¿cómo es ese circuito que tú haces como médico? Cada país lo hace de forma diferente. En Israel tenían unidades de cannabis medicinal, pero bueno, es el país que descubrió esto. Entonces, lo tratan de otra manera, ¿no? En otros países no lo tratan de forma diferente que otro medicamento, de que se utilice de forma normal, habitual en la consulta del dolor crónico. Se inicia el tratamiento empezando por las dosis bajas y se cita al paciente o se le llama al cabo de 2 semanas para saber si ha tenido algún efecto adverso y si tiene eficacia. Y se va subiendo la dosis y se hace un ensayo terapéutico con el paciente que dura 3 meses, en el que al final, al cabo de los 3 meses, se decide si el fármaco es eficaz, y si es eficaz se mantiene y se reducen las dosis de los otros medicamentos, o si no, se retira. Entiendo que mucha gente tendrá muchos prejuicios, obviamente, porque bueno, la marihuana tiene sus efectos colaterales pero para tranquilizar a la gente, es decir, esos efectos colaterales no están tan presentes, porque obviamente estos fármacos, al hacerlos de forma industrial, esta parte se capa, y luego son vigilados. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios que crees que como médicos deberemos titular y estar pendientes? Sí, los efectos adversos. Lo primero, el acabar con el estigma de que esto no es marihuana. La marihuana es un término que se utiliza es peyorativo, ¿no? La planta es el cannabis estamos hablando de preparados estandarizados de cannabis. No tiene nada que ver con toda la parte recreativa, y eso una vez que la población lo entienda y lo asuma, acabará con el estigma de los pacientes que utilizan cannabinoides para tratar el dolor, que se sienten mal porque los demás no lo entienden y piensan que son unos drogadictos, ¿no? Entonces, lo más importante, nosotros los profesionales, los medios de comunicación, tienen que acabar de separar las cosas y dejar muy claro que son cosas completamente diferentes. Aquí estamos hablando de medicamentos para tratar enfermedades en pacientes que realmente lo necesitan y que por culpa de estar utilizando esta herramienta, que es justamente que da en la diana de su dolor, son estigmatizados. Y ahí que además el tipo de procesamiento no tiene nada que ver, y los efectos que va a experimentar una persona que toma este tipo de sustancias no tienen nada que ver con el que consume de forma recreativa la droga. Eso yo creo que también hay que hacer incidencia en que, bueno, igual que no es lo mismo una persona que, bueno, por desgracia es drogadicta, utiliza heroína, que el que utiliza un opioide titulado, unas dosis muy bajas y controlado. Los efectos no tienen nada que ver. Nada que ver. Los efectos adversos, que me has preguntado antes y no te he contestado, los efectos adversos habitualmente con un tratamiento cannabinoide controlado son bajos, son leves, quiero decir, son muy frecuentes, pero son leves y son del tipo de somnolencia, mareo, boca seca, hipotensión, que estos efectos se pueden controlar si empiezas a dosis bajas. Y titulando, ¿no? Varios días, a poco, ¿no? Varios días con la misma dosis y una dosis bajas. Y controlando al paciente, importante. Los efectos adversos graves casi no se ven.
Son muy infrecuentes y en poblaciones seleccionadas, ¿no? Eso es lo importante. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Cada vez que empiezas un tratamiento tienes que excluir unas contraindicaciones. Efectivamente, es lo primero que haces. Está contraindicado en pacientes que tengan una psicosis activa. No puedes darle un fármaco con THC a un paciente que tenga una psicosis activa porque la vas a hacer... Sí, incrementar un trastorno psiquiátrico que puede tener mayor. Diferentes ya. Entonces, contraindicaciones, psicosis activa, menores de 25 años porque tienen un cerebro todavía inmaduro. Embarazadas, personas con alergia al cannabis, cardiopatías inestables y pacientes que tengan un historial de abuso de sustancias. Vale. Bueno, al final son contraindicaciones muy lógicas. Muy lógicas. Y que al final, bueno, tiene bastantes menos efectos colaterales que fármacos que están introducidos en el día a día, ¿no? No hay grandes peligros en el riñón, en el hígado. Bueno, son fármacos bastante estables, bastante seguros dentro de lo que cabe. Bueno, fíjate que me estás hablando ahora del hígado. El CBD, que todo el mundo se lo compra en la herboristería, que espero que me preguntes por el CBD de herboristería. Dejamos para el final. Sí, bueno, el CBD tiene problemas. Por ejemplo, tú estás recibiendo un tratamiento, eres un paciente que tiene un tumor, un cáncer, y te están dando inmunoterapia. Pues si te estás tomando CBD, que es antiinflamatorio, que vaya a disminuir la inmunidad, lo que estás haciendo es disminuir la eficacia de un tratamiento contra el cáncer, ¿no? Es decir, está contraindicado en estos pacientes. Y también a dosis muy altas genera patología hepática. Entonces, ojo con menospreciar el CBD, ojo con los autotratamientos. Ya, eso, bueno, era la siguiente sección, que era ¿qué opinión tenías sobre las preparaciones no industrializadas o, bueno, digamos, no reguladas por mecanismos sanitarios, ¿no? Porque al final el CBD se ha introducido en España, bueno, en todas las ciudades, yo creo, a través de estas tiendas preparados, que incluso, bueno, ya están presentes en casi supermercados, y que al final, bueno, no deja de ser un componente farmacológico y que está muy bien, a mi modo de ver, su regulación como lo que es un fármaco. ¿Cuál es tu opinión? Que estos... Vaya a ver en general, ¿eh? Bueno, que son sustancias, son de herboristería y que se regulan tienen una regulación como cosmético, y que eso no tiene nada que ver con un medicamento, no tiene nada que ver. Es decir, cuando se ha analizado estas sustancias de CBDs, estos aceites de CBD que te compras en un kiosco, se ha visto que tienen pesticidas, que tienen contaminantes, metales pesados, y que tienen que no llevan la concentración de CBD que dicen que llevan, o sea, son una variabilidad absoluta, y que llevan contaminantes. ¿Y tú sabes cuál es el contaminante mayor de estos CBDs? No. Otros cannabinoides, el THC. Entonces, imagínate que se están tomando la población estos aceites de CBD y se lo toma gente de 20 años o de 15 o gente con trastornos psiquiátricos. Pues les desencadena sus brotes psicóticos. Es decir, estás suponiendo que estás haciendo un tratamiento seguro con una sustancia que es insegura, ¿no? Entonces es un riesgo. El hecho de que sea natural no exime de la peligrosidad muchas veces. Yo creo que eso la población a veces lo tiene muy banalizado. Nosotros como anestesiólogos tenemos muy claro que hay algunos fármacos que llevan componentes en nuestro organismo, el ginkgo biloba, que tiene efectos anticoagulantes, bueno, antiagregantes, y que al final pues los contraindicamos en la anestesia. Por supuesto, la aspirina, viene el salicídico, bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza el sauce, ¿no? El sauce. El sauce viene y bueno, los diuréticos de la cola de caballo. Quiero decir que todos los fármacos, o todos, gran parte de ellos, conllevan un componente farmacológico activo. Entonces, que sea natural no lo exime de efectos colaterales, y lo bueno de la industrialización es el hecho de prever la dosis. Entonces, creo que es un paso brutal lo que habéis conseguido. La verdad es que
enhorabuena, porque esa labor va por delante, es vuestra. Creo que habéis hecho una presión, un foco, ¿no? Ponerle ahí un punto para que esto se regule, porque la realidad es que estaba demasiado a libre albedrío y, bueno, al final eso genera un desprestigio, y creo que eso siempre es malo, porque una herramienta que puede ser muy buena, bien utilizada, mal utilizada la lleva un desprestigio y a que ocurran desgracias, gente que se descompensa, y porque al final no es que la herramienta sea buena o mala, sino que no se está regulando y no se está utilizando como Dios manda. Totalmente. Que sea natural no significa que sea bueno ni que sea seguro. También los venenos, muchos venenos son naturales. La verdad es que nos has dado un montón de luz. La verdad es que, bueno, espero que la verdad es que la gente haya salido con un poquito más de idea, que se destierren esos mitos de marihuana, lo que puede llegar a ser estos preparados, que no se estigmatiza a la gente, porque es peligroso, ¿no? El hecho de que la gente, bueno, cuelgue con etiquetas que no le corresponde, y que a día de hoy ni todo es tan natural, ni todo es tan inocuo, y en el día de mañana espero que no se cuelguen esos estigmas. ¿Cómo te gustaría, para cerrar, que estuviéramos de aquí en un año? Vamos a pedir la carta a los Reyes, que están ahí. Bueno, en un año que pudiésemos realizar tratamientos convencionales con cannabinoides. Yo en la consulta tengo pacientes que me dicen, doctor, ya lo tenemos, pero no, pero todavía no ha llegado. Entonces, que pudiésemos tenerlo ya y poder empezar a hacer, que además nosotros aquí en España vamos a tener una suerte muy grande, que es que el cannabis recreativo no está legalizado. Entonces nuestro perfil de paciente va a ser, a diferencia de otros países, que donde sí está mezclado todo, ¿no? Y donde los pacientes utilizan cannabis recreativo para autotratarse, y lo cual es ilógico. Si han escuchado este podcast, nuestro perfil de paciente va a ser pacientes de 70 años con dolor crónico, y lo utilizaremos como coadyuvante de otros fármacos. Ese va a ser nuestro perfil de diario, ¿no? Y en cambio, de otros colegas, el paciente que tienen en consulta es un paciente de 30 años. Yeah. Porque hay otro uso. Entonces, nosotros vamos a tener preparados estandarizados de cannabis de calidad farmacéutica sin tener esos sesgos, lo cual nos da una oportunidad para hacer estudios, para ver si son eficaces, el perfil de seguridad en todos los diferentes tipos de dolores. Vamos a ser, en este caso, privilegiados, aunque hayamos sido los últimos de Europa, pero vamos a ser privilegiados. Espero que lo aprovechemos como Ojalá. La Sociedad Española del Dolor tiene previsto realizar registros de pacientes, de eficacia, de seguridad en todas las unidades de dolor que quieran colaborar. Bueno, y pues eso los tendemos a que la gente en sus unidades lo haga, ¿no? Sí. Porque será muy interesante coger los datos y proporcionar, bueno, cuanta más herramienta para poder hacer estudios de calidad, como el que hablabas de Nature, bueno, ese es el futuro. Es que, mira, te voy a contar una cosa. Nosotros llevamos haciendo un estudio multicéntrico en España, con preparados estandarizados de cannabis, que además teníamos una empresa que nos hacía un placebo exactamente igual, pero sin la sustancia activa, que es lo que necesitas para hacer un estudio comparativo a doble ciego. ¿Sí? Iban a participar 5 hospitales en España, ¿no? Y no pudimos pasar. Bueno, llevamos, esto se hizo con el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, con el Hospital Belviche, con la Princesa, con varios hospitales de referencia. Sí, hospitales. El líder de todo esto era el doctor Jordi Pérez, que tiene amplia experiencia en esto, y no pudimos pasar de todos los requerimientos que nos pedía la agencia española, porque era una sustancia ilegal. Al no estar regulada, no se podía avanzar. Entonces, este estudio era muy parecido al que se ha publicado en el Nature. Muy parecido.
porque tratábamos dolor lumbar y ciatalgia. Entonces, lo que nos indica que teníamos razón y que íbamos por muy buen camino y que ahora que ya va a estar regulado, vamos a poder, en toda España vamos a poder hacer estos estudios. Mucho ánimo, desafíos, ¿eh? Bueno, darte las gracias, Chus, por todo lo que nos has traído, por el conocimiento que nos has profundizado, que creo que esto es de mucho valor, sobre todo divulgar, tirar abajo mitos, que creo que en este aspecto hay mucho, traer estas buenas noticias que parece que no está lejos, y agradecerte, que encuentres este ratito, agradecerte tu hospitalidad y, a Jonay por acompañarnos como equipo hoy en la grabación, y gracias a todos por acompañarnos. Sin más, me despido de Chus, de Jonay, y gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Jonay. Gracias. Adiós. Okay. Chao.